Hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Estamos muy contentos de estar juntos con ustedes, como siempre les digo, porque cada oportunidad que tenemos de compartir la palabra del Señor es valiosa y hoy vamos a predicar otra vez acerca del libro de Romanos en el capítulo 8. Vamos a comenzar el capítulo 8. Este es un capítulo precioso, tal vez uno de los más impresionantes del libro de Romanos. Uno en el que Pablo nos da una claridad del Evangelio tremenda y donde el mensaje del Evangelio resplandece con más fuerza, tal vez, de toda la carta del libro de Romanos. Ahora, este libro de Romanos nos ha sido muy útil para poder entender el proceso del camino de la salvación en el ser humano. O cómo Dios gestó la salvación del ser humano. Un ser humano, una raza humana perdida, totalmente esclavizada por el pecado y totalmente entregada a la condenación por el pecado, que es salva, no por lo que la raza humana puede ofrecer, no por lo que el hombre o la mujer pueden ofrecerle a Dios, no por lo que pueden hacer, ni en base de la religión, ni de la moralidad, ni de ninguna otra cosa, sino por el propio don de Dios, por el método de Dios, por lo que Dios ha ofrecido para salvarnos. Y ese ofrecimiento de Dios tiene que ver con la vida de su propio Hijo. Y cómo el Padre tomó nuestro pecado, que es lo que nos ataba a la condenación, a la muerte, y lo colocó sobre Cristo, y lo castigó sobre Cristo y nos libró de ese pecado, haciéndonos ahora hijos y personas que pueden vivir para su gloria, ¿sí? Algo que era imposible hacer antes. Así que aquí estamos en este punto de la carta de Romanos para leer uno de los versículos más maravillosos que alguien pueda leer, ¿sí? Pero antes de leer estos versículos del capítulo 8, me gustaría poner en contexto la lectura. Venimos diciendo, ¿no? El domingo pasado hablamos de que el cristiano enfrenta una lucha constante dentro de sí mismo. El cristiano verdadero, el que ama a Dios, está en una lucha constante contra su mayor enemigo, que es el pecado. El pecado es ese enemigo interno que todavía intenta dominarnos. Y aunque hemos sido libres, hemos sido hechos libres por Dios de la esclavitud al pecado, ese pecado sigue estando en nuestros miembros, en nuestro cuerpo. Y ese pecado intenta decirte qué hacer. Como lo hizo antes, sigue queriéndolo ahora. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Es que ya no tenemos por qué obedecerle. Y no solo no tenemos por qué obedecerle, sino que ahora podemos decirle que no, porque Cristo nos hizo libres. Pero es una lucha que enfrentamos diariamente, de la que solo Cristo nos puede librar. No hay nada que el ser humano pueda hacer que le libre del poder del pecado. Solo la vida de Cristo nos puede librar. Ahora, cuando uno está en esa pelea, en esa lucha, y vos ves que el pecado tiene, ¿no?, como poder y te seduce y te empuja y te llama y vos sentís que, ¿no?, que el llamado del pecado te estremece el corazón, uno a veces tiende a dudar de algunas cosas y Pablo nos va a escribir el capítulo 8 para que dejemos de dudar. Y va a comenzar con la declaración más maravillosa del mundo, que dice: ahora pues, ¿no? Y vamos a Romanos 8:1, ¿sí? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta declaración cambia todas las cosas para nosotros. Porque más allá de lo que sentimos que pasa en nosotros, como el pecado quiere tomar lugar y hay una lucha permanente, cuando nosotros miramos el capítulo 8 y leemos que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, uno puede descansar
en el hecho de que más allá de lo que me pase a mí, hay un Dios que no está intentando condenarme, que no está mirando a ver si yo acierto o no acierto para decidir qué hacer conmigo. Está bien, ¿no? Yo te invito a que volvamos a leer esto y vamos a leer hasta el 4, ¿sí? Acompáñame hasta el versículo 4. Miren, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La Reina Valera dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros tenemos que enfrentarnos todos los días a este pasaje y decirnos a nosotros mismos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Más allá de lo que a mí me pasa, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque cuando uno cae, ¿no?, en las manos del pecado, de ese enemigo terrible que tenemos, aparece junto con la caída la culpa. Y la culpa te va a decir que Dios ahora ya no te ve como te veía antes, que ya no sos el hijo, ¿no?, maravilloso que antes sentías que eras, y que ahora Dios tiene preparado, ¿no?, el palo para dártela, ¿sí? El castigo está listo para que vos lo recibas, y que a partir de ahora todos los beneficios que Él te había dado, las bendiciones que te había dado antes, se van a acabar porque has pecado. Nosotros muchas veces sentimos esto, incluso más, hay toda una corriente que predica esto, que cuando uno peca es como que se saliera de la vida eterna, se saliera de la gracia, se saliera de la salvación, perdiera la justicia que Dios le ha concedido cuando creyó en el Señor Jesucristo y volviera atrás a la condenación, a la esclavitud del pecado y a la muerte. Cuando vos pecás, te caes de la gracia y tu salvación está en riesgo de perderse. Y si llegara a venir el Señor o llegara a querer llamarte a su presencia mientras vos todavía estás en el pecado, tu salvación se perdería. Vos perderías tu salvación y tendrías que ser condenado. Y esto, hermanos, no es así. ¿Por qué no es así? Por un montón de cosas, pero entre ellas porque nuestra salvación no depende de nuestros aciertos. ¿Está bien, no? No depende de que yo vaya acertando una tras otra, para que al final, después de una sucesión de aciertos, yo reciba la vida eterna. La vida eterna me es asegurada a mí desde el momento en que yo le creí a Cristo Jesús y desde el momento en que yo decidí apoyar toda mi vida sobre Él, porque mi salvación depende de Cristo y no de mí. Y por eso Pablo dice esto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hay un montón de aclaraciones que podríamos hacer aquí acerca de los términos que Pablo usa. Por ejemplo, Pablo no dice que esto es para los que creen en Cristo Jesús, simplemente. Porque, ¿qué es creer? Hay muchas personas que dicen, bueno, yo creo en el Señor. No, es más que creer. Cuando habla de estar en Cristo Jesús, está colocándonos delante la idea de que yo he trasladado toda mi vida y la he puesto sobre Cristo. Todo lo que yo soy está en Cristo Jesús. No es que yo creo en Cristo Jesús nada más. La fe a mí me ayudó a hacer esto, a pasar todo lo que soy sobre Cristo, a apoyar completamente
mi vida sobre la vida del Señor Jesucristo. Y así he sido salvo. Nadie es salvo porque va a la iglesia o porque cree un poquito o porque le gusta, ¿no?, algo de esto de la Biblia y de la prédica del Evangelio, y a mí me gusta pensar que Dios está al control de mi vida porque eso me consuela cuando me pasan cosas malas. No, es mucho más que eso. Todo lo que yo soy está puesto sobre Él, y mi vida ya no es la que era, sino es una vida nueva que Cristo me ha provisto. Yo tengo un nuevo corazón ahora. Un nuevo corazón que siente de una manera diferente a la que sentía el corazón antiguo que tenía. Yo tengo una nueva mente que piensa de manera diferente a la mente que yo antes tenía. Porque ahora yo ya no estoy sobre mí. ¿Está bien, no? Ya no vivo yo. Esto es lo que Pablo nos quiere decir. Cuando él dice, porque ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Bueno, lo que pasa es que Cristo vive en mí porque yo vivo en Cristo. Está bien, ¿no? Esto es como un matrimonio. ¿Vieron? Cuando un hombre y una mujer se casan, quedan unidos. No podemos distinguir quién es uno y quién es el otro en el matrimonio, ¿no? Yo ya sé que vos me vas a decir, no, pero usted y su esposa no son iguales. No, ya... No, ya lo sé, pero lo que quiero decir es que en el matrimonio no hay alguien que predomina y el otro, vamos a decir, ha desaparecido, sino que ambos se fusionan y forman algo nuevo. Y en esa fusión, ambos viven las mismas cosas. Por eso Pablo dice, yo vivo en Cristo porque Cristo vive en mí. No podemos distinguir entre Cristo y los cristianos. Este es un error que a veces cometemos. Es como que decimos, bueno, el Señor es todo bueno, todo maravilloso, todo hermoso, justo, perfecto, y nosotros somos un desastre, malo, hacemos cualquier macana. No. Para Dios, Cristo y los cristianos tienen las mismas características. Y por eso no condena a los cristianos, los justifica. Porque Él ha justificado a su Hijo y nosotros estamos en Cristo. Más allá de que en nuestra realidad física de todos los días el pecado siga estando presente y nos siga queriendo dominar. Delante de Dios nosotros somos personas que viven teñidas de Cristo. Ya no nos ve Dios por lo que somos o lo que reflejamos con nuestros propios actos no tenemos una identidad personal. Nuestra identidad ahora es la identidad del Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Yo estoy tratando de hacerte entender por qué dice Romanos que ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Está bien, no? Ni el pecado del pasado, ni el pecado que en el presente pueda estar queriendo dominarte, si estás en Cristo, va a poder anular tu salvación o va a poder alejarte de ella. Ningún pecado va a anular lo que Cristo ha hecho por vos en la cruz. ¿Está bien, no? Y el efecto que eso va a producir en tu vida. Yo muchos años de mi vida pensé que Dios era un Dios que estaba esperando tener la oportunidad de agarrarme, no ahí medio cerca, para darme el coscorrón que merecía. Nunca lo pude ver como un padre amoroso que me trataba como un padre, que vamos a decir, me corregía cuando me tenía que corregir, pero como un padre corrige a su hijo, no como un juez castiga a un reo de juicio. Uno a veces siente que Dios es un juez que está esperando enviarte, ¿no?, a la cárcel o dejarte en manos de los verdugos para que te destruyan la vida a causa de tu culpa, ¿no?, por tu pecado, a causa de tus culpas. Me estoy explicando, ¿no? A causa de tus transgresiones. No, Dios es un Padre amoroso que corrige a sus hijos cuando andan desviados, porque los ama para que ellos aprovechen la vida que tienen y produzcan buenos frutos. ¿Te das cuenta? Nosotros muchas veces hemos oído esto de
que el que no produce fruto, el Padre lo cortará y lo echará, ¿no?, de la vida. Pero el que no produce fruto es el que no permite que la vida de Cristo fluya por él. Y la vida de Cristo fluye en todos aquellos que creen. Y acá viene la otra parte, que aquellos que han sido salvados tienen vamos a decir, una característica, y es que han sido justificados. Fíjense, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder de la ley del pecado y de la muerte, ¿no? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, del poder de esa ley. El Espíritu del Señor que actúa en nosotros produce resultados favorables en nosotros que nos empujan a vivir cada vez más en la realidad de la vida de Cristo y cada vez menos en la realidad de la vida de la ley y del pecado y de la muerte. A ver, el otro día lo explicábamos. Cuando yo le aplico ley a una persona, esa persona tiende a romper la ley. Cuando rompe la ley, peca, y cuando peca recibe la condenación que la ley le impone al pecador, al que transgrede la ley. Está bien, ¿no? Si yo le digo a una persona que si cruza en rojo va a recibir una multa, ese es el castigo por la transgresión, la persona siente cuando ve el semáforo en rojo, porque es pecadora, una compulsión a querer cruzar. No se detiene. No es que dice, no, si está en rojo, hay que hacer caso. La persona siente que debe cruzar y en algún momento va a romper esa ley. Y cuando rompe esa ley va a recibir el castigo, la multa por haber roto una ley que tiene, ¿no?, adosado un castigo. Entonces, esta ley del pecado y de la muerte que tienen que ver, que actúa por la ley que Dios nos ha dado, siempre ha producido en nosotros juicio y condenación. Siempre ha producido mal resultado. No nos ha hecho obedientes la ley. ¿Está bien? No nos ha hecho personas que quieran obedecer al Señor. Al contrario, ¿no? Al contrario, nos ha hecho personas que continuamente le desagradamos. Pero ahora, aquí Pablo habla de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esta ley del Espíritu de vida produce en mí resultados diferentes. ¿Está bien, no? Ya no está intentando que yo con mis fuerzas pueda cumplir ciertos objetivos, sino que desde dentro produce en mí un deseo que yo antes no tenía, que es agradar a Dios. Yo ahora deseo agradar a Dios, no cumpliendo reglas, sino como algo que se transforma en mi propia vida, algo que nace de mí. Yo no sé de dónde nació esto de querer agradar a Dios, porque no lo tenía, pero ahora sí lo quiero. Ahora sí quiero que Dios sea adorado en mi casa. Ahora sí quiero que mi vida entera le dé honra, le dé honor. ¿De dónde salió eso? Esto lo produjo el Espíritu en mí. ¿Está bien, no? Y de esto Pablo nos habla, de que ser justificados trae como resultado la santificación de la vida. ¿Está bien, no? La santificación, o sea, el hacer, vamos a decir, aquello que a Dios le agrada, la santificación constante y permanente, la santificación progresiva, tiene que ver con que yo he sido salvado. No es que voy a ser salvado por ser santificado, o sea, no es que primero hay que cambiar mi comportamiento para luego ver si yo recibo la vida eterna, sino es que justamente por haber recibido la vida eterna, por haber sido perdonado, es que yo ahora tengo la oportunidad de vivir una vida que antes no era para mí y poder agradar a Dios. No sé si te enrosqué la cabeza o no, pero lo que te quiero decir es que no hay forma de agradar a Dios, sino es a través de la vida que el Espíritu Santo coloca en una persona que ha creído.
Y como te dije antes, creer no tiene que ver con solamente decir, bueno, yo creo en Jesús, sino haber llevado todo lo que soy a los pies de la cruz y haber apoyado toda mi vida sobre Cristo Jesús. Amén. Y Pablo nos va a decir que esto antes la ley intentó producirlo. ¿Se acuerdan que hablábamos de que la ley es buena y que la ley de Dios es justa y es santa y los mandamientos son buenos? El problema de la ley somos nosotros. Es que la ley está queriendo llevar a unos desorejados a hacer las cosas bien cuando ellos no pueden ni quieren hacer las cosas bien. La ley es buena y nos dice qué hacer. Ahora, no nos ayuda a nosotros que somos pecadores a hacerlo. Y esto es lo que dice el versículo 3, ¿no? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Ahí es donde está el problema de la ley, en nosotros. Se encontró con un mal soldado. La ley es un buen capitán, pero yo soy un mal soldado. Entonces, como soy un mal soldado, ando todo el tiempo ofendiendo a esa ley, rompiendo esa ley. ¿Está bien, no? Y entonces la ley no puede producir en mí lo que debiera producir. Dice, la ley estaba imposibilitada de producir algo bueno en mí porque era débil por mi carne, pero Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Este versículo es precioso y maravilloso. Nos dice cómo es que Dios hizo para justificarnos y destruir el pecado que nos esclavizaba. Dice que envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. O sea, el Señor Jesucristo era igual a nosotros, su carne era igual a la nuestra, pero su carne no contenía el pecado que sí contiene la nuestra. Por eso era parecido, semejante, no igual. No igual. El Señor no era un hombre pecador como soy yo, como podés ser vos. ¿No? Como seguro sos vos. Está bien, ¿no? El Señor no era un ser humano impregnado de pecado. El Señor era un ser humano. Completamente de acuerdo, ¿no? Tan humano y tan de carne como vos y yo, pero su carne no contenía el pecado que contiene la nuestra. Pero para decir así, ese envase vacío de pecado que era el Señor, Dios lo tomó y lo llenó con el pecado nuestro. ¿Está bien, no? Colocó todo nuestro pecado sobre la vida de Cristo, que no tenía pecado propio y por eso recibió el nuestro y sostuvo nuestro pecado y lo llevó a la cruz. Y allí lo mató al pecado cuando destruyó su propio cuerpo. Cuando la carne muere, el pecado que está en la carne muere con ella. La carne de Cristo mató al pecado en la cruz. Dice que condenó al pecado en la carne. Y ese pecado que antes tenía poder sobre la raza humana ya no tiene poder, porque el justo Hijo de Dios lo destruyó en la cruz del Calvario. Esto es maravilloso. Este versículo refleja todo el Evangelio, ¿no? Expresa en una frase todo el Evangelio. Lo que la ley no podía hacer. Lo que nosotros como malos siervos de la ley no podíamos hacer, lo hizo Cristo, colocándose sobre sí mismo el pecado de todos nosotros. Ahora, está bien, ¿no? Los resultados que la ley intentaba producir y que no podía producir en nosotros, ahora sí pueden, ¿no?, ser reales en tu vida y en mi vida por esta nueva vida que Cristo nos da, ¿no? Y esto es lo que dice el versículo 4 y con esto vamos a ir concluyendo. Dice, para que la justicia de la ley o las obras justas que la ley intentaba producir se cumpliesen en nosotros, que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hoy podemos ser agradables a Dios viviendo la vida que el Espíritu nos regala. No dependiendo de nuestros aciertos o de nuestros errores. Y te vuelvo a decir, hermanos, yo sé, les vuelvo a decir, hermanos,
Yo sé que nosotros cuando pecamos nos sentimos culpables y tendemos a ver a Dios como un Dios que ahora está enojado y nos quiere castigar. Pero en el trono no hay un Dios que te esté mirando para castigarte. En el trono hay un Dios que te ama. Primero porque Dios no va a castigar tu pecado dos veces. Dios castigó nuestro pecado cuando llevó a Cristo a la cruz y de una manera extremadamente cruel lo destruyó en la cruz del Calvario. Allí todo el juicio de Dios se descargó sobre la vida de Cristo. Bueno, no va a haber juicio para vos si vos estás en Cristo Jesús. Si te has podido apoyar en el Señor, si has llevado tu vida a Cristo. No hay más juicio porque ese juicio ya fue pronunciado y ya fue ejecutado. Por tanto, lo que hay en el cielo para vos es un Padre que te ama, que no va a dudar en corregir algo en tu vida que tiene que ser corregido, pero como un Padre, no como un juez. ¿Está bien, no? Yo tengo que entender esto. Y todos aquellos que están en el único justo que existe, porque ni vos ni yo somos justos en nosotros mismos. ¿Está bien, no? Nosotros no somos justos. Yo soy totalmente injusto igual que vos. Hay un solo justo, que es Cristo. Y todos aquellos que están en Cristo Jesús son vistos como Dios ve a Cristo, como justos. No porque sean justos en sí mismos, sino porque están en Cristo Jesús, sobre el justo. Y los beneficios que Cristo recibe, los recibe cada uno de los que creen en Él. ¿Está bien, no? Cada uno de los que está en Cristo Jesús recibe los beneficios que recibe Cristo. La herencia del Señor también es nuestra herencia. Dios trata como hijo a su hijo porque lo es, y así nos trata a nosotros que estamos en Cristo Jesús. Y todo lo que pasó en la cruz pasó con nosotros. El pecado fue perdonado para nosotros. El juicio se acabó. Se acabó, ya no va a haber juicio al final del camino. Lo que espera es vida eterna. Lo que espera es la fiesta de las bodas del Cordero. Lo que espera es gozo y alegría delante del Señor. Y esto es si vos estás en Cristo Jesús. Ahora, el problema, hermanos, es si yo no estoy en Cristo Jesús. Si todavía yo no he decidido trasladar toda mi vida y mi confianza sobre Él. Porque perfectamente yo podría leer este pasaje a la inversa y decir que toda condenación es para mí si no estoy en Cristo Jesús. Toda la condenación que pueda existir va a estar siendo ejecutada sobre mi vida un día. Hermanos, vengamos a Cristo. Y si estamos en Cristo, alegrémonos. Tomemos esa vida que Él nos ha regalado. Dejemos que esa vida que viene de la planta, de la vid, que es Cristo Jesús, corra a través de nosotros. Corra a través de nosotros. Y nos lleve a dar buen fruto. Porque es esa vida la que da buen fruto. No son nuestras obras las que dan buen fruto. A veces los pastores hemos asustado a la gente diciendo, si usted no se porta bien, Dios lo va a cortar y lo va a echar en el fuego. No, hermanos, la vida de Dios que fluye en una persona es la que lo va a llevar a hacer lo que debe hacer. Y como Dios es el Padre de cada uno de sus hijos, un Padre presente, un Padre recto, un Padre justo y un Padre amoroso, va a llevar a su Hijo por donde necesite ser llevado para que la vida que tiene produzca fruto. Pero no dudemos de que Él nos ha salvado y lo va a rectificar toda nuestra vida hasta el día del fin, y allí nos va a declarar, ¿no?, herederos finales del mundo.
Así como Abraham creía que iba a suceder, así va a suceder para todos nosotros. Así va a suceder, porque en la cruz hemos sido justificados. Creámosle al Señor, ¿sí? Busquémosle y tengamos claro que nada nos puede separar de ese amor que Dios nos ha regalado a través de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Vengamos a Él. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy estamos aquí, creyéndote, Señor, buscándote, Señor, necesitándote, Señor. Hoy nos alegra tanto oír estas noticias de que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Hoy nos alegra tanto entender, Señor, que más allá de lo que nosotros somos, de lo que hacemos y de lo que vivimos y de lo que experimentamos, hay, Señor, una ley que tiene que ver con el Espíritu Santo que fluye en medio de nosotros y nos va a guiar continuamente a ser cada día más agradables a ti. Porque, Señor, queremos serte agradables porque te pertenecemos. Este deseo que has puesto en nosotros va a llevarnos Señor, materializarlo. A llevar adelante aquello que queremos, que es agradarte. Señor, un día vamos a ver cómo todo lo que hoy nos es difícil va a ser fácil. Porque tu vida está en nosotros. Señor amado, gracias, Señor, porque hoy nosotros disfrutamos de una vida eterna y de una salvación que no merecemos, pero que tú nos has regalado. Y permite que muchos más lleguen a Cristo, lleguen a Cristo, lleguen a Cristo para recibir esta vida eterna que tanto necesitan. En el nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos esto. Te pedimos esto. Gracias, amado Dios. Amén. Amén. Amén.